La Constitución Dominicana ha sido modificada 39 veces y en 9 ocasiones se ha hecho para extender el período presidencial. Quienes hicieron estas modificaciones para extender su mandato presidencial fueron Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Serox, Horacio Vázquez, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. El presidente Luis Abinader, en su rendición de cuentas del pasado 18 de agosto, introdujo la iniciativa de modificar la Carta Magna para poder lograr la independencia total del Ministerio Público y que el encargado de ese organismo no tenga que ser elegido por el mandatario. En todas las democracias hay 3 modelos o formatos para elegir el Procurador General de la República: a través del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional o el Parlamento, y el formato mixto en donde varios órganos intervienen. En recientes declaraciones, Luis Abinader y otros funcionarios han reiterado que la independencia del Ministerio Público y otras reformas son importantes para la modernización institucional del Estado dominicano. Pero ¿será necesario modificar la Constitución para llevar a cabo estas reformas, en especial la del Ministerio Público? ¿Cuál de estos 3 formatos es el más conveniente para lograr en República Dominicana una independencia real del Ministerio Público? Abogados constitucionalistas y expertos en la materia debaten estas interrogantes en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, el hashtag es Reforma Constitucional ENM. De nuevo, nuestra Carta Magna se ve ante la posibilidad de ser reformada, y esta vez inicialmente con una intención que obedece a la voluntad soberana del pueblo de separar de una vez y por todas los poderes, el Poder Judicial del Poder Ejecutivo, pero no sabemos cuántas cosas se pueden colar ahí y si eso es posible. Y nuestros invitados en el día de hoy son Pancho Álvarez, Francisco Pancho Álvarez, nuestro colaborador ya sempiterno de esta mesa. Hay que ponerle un sueldo ya a Pancho. Sí, vamos a tener que hacerlo. Él no lo necesita porque a él le va muy bien, especialista en Derecho Administrativo y un gran amigo. Cristóbal Rodríguez, otro gran amigo, abogado constitucionalista, experto en Derecho Constitucional, que estuvo en esa mesa hace un año y que en ese entonces decía, recuerdo, que la primera labor del nuevo procurador o procuradora, que todos coincidían en la mesa en ese momento en que debía ser una procuradora, mencionamos los nombres de Jenny y de Miriam, que debía ser devolver la confianza en el Poder Judicial, que había llegado al peor de sus momentos o de sus estadios, al más bajo de todos. Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de Finjus, abogado y politólogo, que ya era hora de que estuviera en nuestra mesa, que lo habíamos invitado muchas veces. Te habías perdido de esta mesa que es tan buena. Al fin juntos. Al fin juntos. Y por último, bueno, sí que nos conocemos de infancia, hay que decirlo, muchos años. 2 tremendos catedráticos y coincidieron en la ejemplos universitarios, tu padre y el mío, rector y vicerrector académico. Y José Dantes Díaz, abogado, miembro del PLD, secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido. Bueno, señores, la gente ya empezó a hacer sus preguntas, pero primero son nuestros invitados. Y vamos a empezar con la alocución del expresidente Leonel Fernández hace muy pocos días, donde dejó para último, fue después de la rendición de cuentas del primer año de gobierno de Luis Abinader, y dejó para último el tema de la reforma propuesta durante ese acto de rendición de cuentas por el mismo presidente. Y cuando dijo que no estaba de acuerdo, y él esgrimió sus argumentos que ustedes los conocen bastante bien, todo el mundo aplaudió. Fue el primer momento en que la audiencia que tenía el expresidente Leonel Fernández, presidente de FUPU, de la Fuerza del Pueblo, todo el mundo aplaudió. Mi pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo o creen que no es necesario hacer una reforma a la Constitución para blindar al Ministerio Público, hacerlo definitivamente, totalmente independiente y que no dependa de la discrecionalidad presidencial o del mismo procurador que haya sido nombrado? ¿Ustedes creen que el mismo presidente o expresidente lo que teme es que se metan otras cosas en esa reforma constitucional? Bueno, yo creo que debemos hablar claro. Y aquí lo que hay es un interés político electoral en el medio. El presidente Fernández, no desde ahora, desde el 16,
señalaba que la Constitución no se podía tocar y no quería que se tocara para evitar que se rehabilitara al presidente Danilo Medina y que Danilo Medina pudiera competir en las últimas elecciones. Eso fue constante en el presidente Leonel Fernández. Ahora, tú señalaste que aplaudieron todos los que estaban allí de la Fuerza del Pueblo, ¿no? Claro, porque ya ellos sabían cuál era el mensaje principal de ese discurso, que era la Constitución no se puede tocar. Ahora, no se puede tocar, ¿por qué? Porque autonomía e independencia es lo mismo. No, claro que no. La Constitución en temas del Ministerio Público necesita una reforma para hacer al Procurador General de la República definitivamente independiente. Mientras dependa de un decreto del Poder Ejecutivo, no importa cómo se llame el presidente de la República, siempre su autonomía o su independencia va a estar en juego. ¿Qué pasó en el caso del gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo? Comenzando por el tema de Guillermo Moreno. Bueno, justo eso ocurrió antes de las elecciones del 96, en la campaña electoral, Leonel Fernández, y eso está en las redes, ¿no? Señalaba que quería un ministerio público independiente, que no dependiera del presidente de la República, que no tuviera que ser designado por el presidente de la República. Se citó el caso de Colombia con Samper y señaló y dijo claramente que lo estaban investigando y que si hubiese dependido de Samper, Samper lo destituiría inmediatamente. Y puso a un procurador que era una persona pero no solamente Leonel Fernández. Autónoma. No. Independiente, sí, con su propio... Pero bueno, aquí el tema es que... Y después lo quitó. Que la autonomía o la independencia, como ustedes lo quieran llamar, depende de las herramientas de que se dote a la persona para poder resistir las presiones que vienen, que siempre vienen. Y por eso, y pongo un ejemplo, así como el Procurador General de la República debería ser designado, en mi opinión, por el Consejo Nacional de la Magistratura, claro, con una recomposición del Consejo. De eso vamos a hablar. Pues así, por ejemplo, debería eliminarse que los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué significa eso? Es una espada de Damocles que pesa sobre el cuello de cada uno de esos jueces de la Suprema Corte, porque si se portan mal, lo van a evaluar para sacarlos. Y ya hemos visto ejemplos del propio el presidente Leonel Fernández, que cuando en la Constitución del 2010 se promulgó, se aprobó, ¿qué hizo Leonel Fernández cuando se estableció esa regla de que a los jueces de la Suprema se iban a evaluar cada 7 años? 2010 se aprueba la Constitución, 2011 convoca al Consejo Nacional de la Magistratura y se lleva de encuentro a los 3 jueces que votaron disidentes en el caso Sonlán. ¿Puede haber independencia en la Suprema Corte de Justicia mientras puedan ser evaluados por políticos, porque ni siquiera son por técnicos, por políticos, para determinar si van a seguir otros 7 años o no? Pero yo creo que aquí hay algo que debe quedar claro, y creo que es que nuestro modelo constitucional es el mismo modelo que hay en los Estados Unidos. El Procurador General es designado por el presidente de ese país. Los jueces de la Corte Suprema son designados por el presidente de ese país, aunque van a una ratificación senatorial. O sea que yo no creo que realmente se trate de que con un cambio a la Constitución se le vaya a dar más independencia. Yo creo que aquí hay que deslindar, claro, lo que es la figura del procurador como la persona y el Ministerio Público como órgano del sistema de justicia penal. Son dos cosas totalmente distintas. Mientras el Ministerio Público sea el representante del gobierno ante los tribunales, no va a ser independiente. Hasta que no se saque claro las funciones del procurador como un ministro de justicia que se encargue de las cárceles, de los bienes que se incauten, de todo el sistema de administración del sistema de justicia, incluyendo la representación de la administración pública en los tribunales administrativos, no podemos hablar de independencia del Ministerio Público. Ahora, es necesario llevar a cabo una reforma constitucional para estos fines. Hay que ver realmente cuál es la propuesta que se piensa presentar, porque al día de hoy no se sabe en qué consiste la propuesta que se quiere llevar. Hay modelos internacionales. Servio Tulio, tu opinión. Yo, partiendo de lo que está planteando, digamos así, Dantes, parecería que entonces se impone la reforma constitucional. Porque lo que pasó en el 2010 con relación al Ministerio Público fue lo que nunca debió de haber pasado con esa institución. Me explico.
Primero, desde la Constitución le dieron como atribución la administración de los recintos penitenciarios, desde la Constitución. Eso es una distorsión. Segundo, desde la Constitución, nosotros habíamos estado apostando en este país, e inclusive en la Ley Orgánica del Ministerio Público que tú y yo trabajamos, nosotros aprobamos una policía técnica judicial. Cuando vino la reforma, la Ley de la Policía del 2015, nos encontramos que en la Constitución se coló de que las investigaciones penales se hacían desde la policía bajo la dirección técnica del Ministerio Público. Es decir, que ya no podíamos tener una policía técnica judicial. Otro aspecto. El otro aspecto es todo lo que tiene que ver con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que todos en esa ocasión nos oponíamos. Recuerdo que Cristóbal era el coordinador de la mesa de reforma constitucional de la Fundación y nos oponíamos a que, como parte de los miembros de ese consejo, se introdujera la figura del Procurador General de la República. ¿Pero por qué? Porque eso tiene una lógica. A ti te suena bien, yo te lo voy a explicar desde el punto de vista semántico, que un ministerio público sea miembro de un órgano que esté eligiendo jueces de Suprema Corte de Justicia. No, para nada. A ti, como que raya, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que van a venir al debate. Ya con relación a la creación, que eventualmente eso se tendrá que debatir, de un Ministerio de Justicia, que tendrá que asumir eso de los recintos penitenciarios, todo lo que tiene que ver con las certificaciones, en fin. También nosotros vamos a tener que ponerlo sobre la mesa con mucho cuidado, porque muchas veces nosotros creamos órganos creyendo que con la creación de esos órganos vamos a resolver el problema. Y sucede que no ha sido así. El Consejo del Poder Judicial, en la reforma constitucional del 2010, que fue una propuesta del magistrado Subero, nosotros creíamos que creando ese órgano de gobierno a lo interno del Poder Judicial, nosotros íbamos a resolver muchos problemas. Y ese consejo se ha convertido probablemente a lo interno del Poder Judicial, y tú puedes hablar con cualquier juez, en el principal problema del Poder Judicial. Entonces, yo creo que nosotros como fundación no estamos propiciando la reforma. Ahora, si vamos a venir a la reforma, nosotros vamos a tener que poner sobre la mesa todos estos temas. ¿Esto va a ser como con el Código Penal? Todos estos temas. Pero, porque Eso evidentemente que desde la reforma constitucional del 2010, ahí se crearon algunas distorsiones. Y yo te entiendo cuando tú hablas de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que habla de la independencia funcional del Ministerio Público. Pero imagínate tú que un Ministerio Público depende de una investigación penal de un órgano cuyo comandante en jefe es el presidente de la República. Exacto. ¿A ti no te suena raro? Exacto. Pero igual también me puede sonar raro, por ejemplo, que en ese Consejo Superior, que en ese Consejo de la Magistratura, jueces tengan la capacidad de seleccionar a quien va a ser el procurador, como Pancho plantea. O sea, ahí pero estaría la misma distorsión. Bueno, vamos a hablar de eso, de las diferentes formas, o sea, pero así antes de pasar al siguiente bloque, que es donde queremos ver cómo podría ser esa estructura que daría a luz ese ministerio independiente. Yo quiero escuchar a Cristóbal ya para cerrar este bloque. Sí, mira, yo creo que la Constitución del año 2010 nació con el germen de su propia reforma, nació necesitada de reforma. ¿Por qué? Porque esa Constitución que propició avances importantes en muchos ámbitos de la vida institucional en la República Dominicana, al mismo tiempo sirvió como instrumento deliberado para la restauración de prácticas que se habían intentado desterrar en la República Dominicana en los años que llevábamos entonces de intentos de reformas y de fortalecimiento del sistema de administración de justicia. Retornó con fuerza el control político partidario de los tribunales supremos de administración de justicia político-electoral, constitucional y casacional en la República Dominicana. Y esa es una cuestión que yo creo que hay que verla. Yo quisiera referirme a algunas cosas
más recientes que nos quedaron como lección en toda la discusión que hubo en el país entre 2019 y las primeras semanas del 2020 a propósito del tema de la reforma constitucional. Nosotros estuvimos ante la eventualidad como país de que no hubiera elecciones el 16 de agosto. Así es. Si hubiera habido un recrudecimiento drástico de la pandemia que lo impidiera y por tanto que no se eligieran las autoridades que habían de sustituir en el Congreso de la República y en la Presidencia de la República a los que cumplían el 16 de agosto del 2020. El hecho cierto es que la Constitución Dominicana vigente actual no tiene una respuesta inequívoca desde el punto de vista jurídico, ni pacífica desde el punto de vista político para una eventualidad de esa naturaleza. Y yo creo que una reforma constitucional debería ser la ocasión para enfrentar esa situación. Yo pienso que nosotros estuvimos al borde de una crisis político-institucional, parte de cuya responsabilidad está relacionada con la modalidad de separación de las elecciones municipales de las legislativas y presidenciales. Separar por 3 meses, esos dos procesos electorales es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que debe ser... Y de recursos. Que debe, además, que debe ser objeto de revisión. Yo pienso que hay decisiones alrededor de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura que deben ser revisadas. Creo que la forma en que se produjo la integración dual de la Corte Suprema de Justicia, donde una cuarta parte de sus miembros son de libre designación por el Consejo y 3/4 partes son del sistema de carrera, perdió su razón de ser en el momento en que se decidió someter a evaluación periódica a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo con lo que ustedes están todos de acuerdo. No, y es muy importante lo que le que está debe diciendo, cambiarse. porque ¿qué capacidad técnica tiene el presidente de la República para evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vemos que son muchas las reformas para adecuar todo para adecuar este sistema, pero también la independencia. Uno lo escucha y uno dice, ay, mi madre, esto se va a volver, 4 años no van a ser suficientes, esto va a ser como el Código Penal, pero no, es posible y es necesario, sobre todo cuando hay una sociedad civil que se ha organizado, se ha empantalonado y está exigiendo que antes de que se termine este periodo, por si acaso sale este presidente que fue el que se comprometió, que eso quede claro. Vamos a ver cuál sería la estructura recomendable, no solamente para elegir al procurador, sino también del Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. Cuando regresemos después de la pausa y compartimos con ustedes los comentarios y con nuestros invitados que nos hagan a través del hashtag Reforma Constitucional ENM. Ya volvemos. No se pierda esta mesa que está muy buena. Yo no estoy de acuerdo con la misma, ¿no? Independientemente de que se quiera mejorar en la Constitución de la República, pero entiendo que dentro del marco de que quiere individualizar o quiere separar el Ministerio Público, entiendo que es un progreso para el país, pero lamentablemente eso no surge efecto. Bueno, los propósitos son buenos porque con una Procuraduría independiente se puede hacer justicia. Estamos en que se logre el cometido. Bueno, en parte está bien, en parte hay algunas cosas en las cuales no lo apoyo. Al final de cuentas se verá sus actos si son buenos o malos. Creo que es lo mejor que puede haber tenido el país. La veo con mucha veracidad, muy importante, creo que tiene propiedad.